La voz en tu cabeza es un fraude. No estoy hablando de filosofía barata, sino de neurociencia pura. Te enseñaron que esa voz interna, esa corriente de pensamientos incesantes, esa narración constante y ese juicio implacable, era la prueba de que tú existes. Pienso, luego existo. Pero si esa voz fueras realmente tú, ¿por qué te tortura? ¿Por qué te despierta a las 3 de la mañana para recordarte un error de hace 5 años? ¿Por qué te sabotea en momentos clave, llenándote de miedo? La tensión que sientes, esa ansiedad que no te abandona, ese constante drama que te hace luchar contra la realidad, si te soy sincero, no es un problema de voluntad o de falta de disciplina. Es algo mucho más profundo. Es un vicio. Un vicio biológico, psicológico, tan arraigado en la estructura de tu cerebro que la mayoría de la gente lo confunde con su propia identidad. Te estás volviendo adicto a algo invisible que te está destruyendo, y la peor parte es que tu propia mente te convenció de que es vital para tu supervivencia. Este vicio tiene un nombre, el vicio en interpretar. Y es la máquina de contar historias dentro de tu cráneo la que lo creó. ¿Y si el 99.9% de todo el sufrimiento que sientes no fuera real, sino solo el subproducto de esta adicción cerebral? ¿Cómo sería tu vida si pudieras desconectar ese vicio para siempre? No estás solo. Ese sentimiento de que la mente está fuera de control es universal. Es la lucha de la humanidad, pero por primera vez, la ciencia y la sabiduría ancestral se unen para darte la respuesta. Hoy, vamos a diagnosticar y exponer a tu cerebro adicto. Te mostraré cómo funciona este vicio, cómo identificar sus 3 síntomas principales y el simple cambio de perspectiva que lo desarma por completo. Es un viaje incómodo, pero es el mapa final hacia la paz mental y la libertad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Déjame empezar con una escena. Imagina que vas a la cafetería y el barista te da un café frío. Tu cerebro, de inmediato, no registra solo un hecho físico: el café está frío. El intérprete, esa voz interna, ese hemisferio izquierdo tuyo, entra en acción y comienza a crear una historia. ¿Qué mal servicio tienen? Seguro que están pensando que soy un tonto por no darme cuenta, mi día ya empezó mal. Esa es la naturaleza de nuestra adicción. No somos adictos a la cafeína, o al azúcar, o a las redes sociales, aunque parezca. Somos adictos a la interpretación. El cerebro izquierdo está cableado para ser un creador de historias que busca darle coherencia a todo, sin importar si esa historia es correcta o no. Es como un periodista incansable que, al no tener hechos, los inventa. La neuropsicología lo ha comprobado en experimentos con pacientes de cerebro dividido. Fíjate en lo asombroso: un paciente podía realizar una acción física con su mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, pero al preguntarle por qué lo hizo, el hemisferio izquierdo, el de la voz y la razón, inventaba una explicación totalmente falsa. La acción ocurrió sin su yo consciente, y el yo consciente tuvo que fabricar una historia para cubrir el vacío. ¿Qué nos enseña esto? Que la voz que creías que era el piloto de tu vida es, en realidad, un servidor de prensa desesperado por mantener la ilusión de que hay un yo coherente, racional y en control. Y este yo ficticio, al que llamamos ego o self, necesita de una dosis diaria de historias, juicios, quejas, planes, miedos, recuerdos, para existir. El vicio no es solo que interpretamos, es que estamos viciados en identificarnos con esas interpretaciones. Imagina a un adicto al alcohol. Su vida es una búsqueda constante de la próxima dosis. Nuestro vicio es una búsqueda constante de la próxima narrativa. Cuando no tienes un problema real, tu cerebro adicto a interpretar te hará inventarlo para que el self tenga algo sobre lo que opinar, algo contra lo que luchar o alguien a quien culpar. Esto es lo que llamamos drama. Un drama que no existiría si el intérprete simplemente dijera: el café está frío. Fin de la historia. Piensa en la última vez que te sentiste ansioso por algo que nunca sucedió. O en ese amigo que está siempre en medio de algún conflicto personal. ¿No es acaso su cerebro adicto a buscar patrones, a anticipar catástrofes, a interpretar cada silencio como un rechazo? Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La neurociencia nos revela que el self es más un verbo que un sustantivo.
Es un proceso constante de pensar, y en la ausencia de ese proceso, el self simplemente desaparece. Y como el self teme desaparecer, el intérprete se vuelve un vicioso del pensamiento, un adicto al drama que lo mantiene con vida. Si la adicción es tan sutil, necesitamos un diagnóstico. El vicio en interpretar se manifiesta a través de 3 herramientas principales que el cerebro izquierdo utiliza para construir su self y su drama. Presta mucha atención, porque si te identificas con al menos una de estas, estás atrapado en el vicio. Síntoma número 1. La confusión mapa-territorio. El intérprete utiliza el lenguaje como su principal arma. Las palabras son símbolos que representan la realidad, como un mapa representa un territorio. Pero la adicción se instala cuando tu mente comienza a creer que el mapa es el territorio. Por ejemplo, la palabra fracaso es solo un símbolo. Es una etiqueta. Pero cuando el intérprete te dice, eres un fracaso, tu cuerpo lo siente como una realidad física, el corazón se acelera, la postura se encorva, la vergüenza aparece. En ese momento, estás confundiendo la palabra, el mapa, con la realidad de tu ser, el territorio. Es como si te asustaras al ver un menú porque temes que te quemen los dedos con la foto de la sopa. Es absurdo, pero lo hacemos a diario. La adicción a las palabras, los juicios, las etiquetas, es la raíz de por qué el abuso verbal duele más que el físico. Porque la mente adicta toma esa palabra como un hecho innegable sobre quién eres. Síntoma número 2. La obsesión por categorizar y el juicio constante. La segunda herramienta viciosa es la categorización. El cerebro izquierdo necesita dividir el mundo en binarios, yo versus no yo, bien versus mal, éxito versus fracaso. Necesita que el mundo esté ordenado en categorías rígidas. Esta es la base de todo juicio. El intérprete no puede soportar la fluidez y el continuum de la realidad. Necesita trazar una línea en la arena para definir dónde termina lo bueno y empieza lo malo, dónde terminas tú y empieza el otro. Pero esa línea es arbitraria y está llena de drama. La envidia, por ejemplo, es el síntoma de que tu vicio te obliga a compararte para definir quién eres. Si tú eres inteligente, una categoría, el vicio necesita crear una categoría opuesta de tonto para definir tu valor. Todo el juicio, la crítica y la polarización provienen de este vicio en crear separación donde solo hay interconexión. Síntoma número 3. El perceptor de patrones falsos. La tercera manifestación es la más peligrosa, el vicio en percibir patrones donde no existen. El cerebro izquierdo es una máquina de patrones, es lo que nos hizo sobrevivir, pero en el vicio se vuelve hiperactivo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagínate que le envías un mensaje a tu jefe y no te responde de inmediato. El cerebro adicto no puede tolerar la aleatoriedad. De inmediato, inventa un patrón, no me respondió porque está enojado, algo malo va a pasar, voy a perder mi trabajo. Como un paciente de esquizofrenia que ve patrones de conspiración en las luces de la calle, el intérprete estresado comienza a inventar drama. Lo sorprendente es que el estrés, una amenaza al self, intensifica esta búsqueda de patrones, creando un círculo vicioso. El vicio crea problemas inexistentes, lo que aumenta el estrés, lo que aumenta el vicio. Esto es el drama en su máxima expresión. Si te has sentido identificado con cualquiera de estos síntomas, la confusión de las palabras, el juicio constante o la invención de patrones, te tengo una noticia, no es tu culpa. Es la naturaleza de la herramienta que tienes instalada en tu cráneo. Pero la verdadera liberación viene al comprender la causa única de todo ese drama que llamamos sufrimiento mental. El self ficticio, creado por el vicio en interpretar, es la causa única de todo tu sufrimiento. Esto no es una exageración. La ansiedad, la ira, la envidia, la vergüenza, todos esos estados emocionales dolorosos son el resultado directo de la lucha del self por existir o por defender sus historias. Un estratega Zen lo resumió de forma radical: ¿por qué estás infeliz? Porque 99.9% de todo lo que piensas y de todo lo que haces es para tu propio self, y él no existe. Detente un momento y reflexiona. ¿Cuándo estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Porque el intérprete creó la historia de que las cosas no deberían ser como son, y esa historia chocó con la realidad. ¿Cuándo estás ansioso? ¿Por qué?
Porque el intérprete está proyectando un patrón futuro que no existe y el self se siente amenazado por esa ficción. El sufrimiento mental, a diferencia del dolor físico, solo ocurre en la mente. La ansiedad no es más que la narrativa del intérprete sobre un futuro proyectado que el cerebro derecho, anclado al presente, no puede percibir. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que la solución al drama es dejar de hacer. La solución al vicio no es más pensamiento o más esfuerzo del ego para controlarse, porque eso es precisamente lo que alimenta al vicio. La solución es la observación desapegada. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Cuando dejas de identificarte con la voz y simplemente la observas como lo que es, el intérprete del cerebro izquierdo inventando historias, le quitas la dosis de atención que necesita para sobrevivir. El intérprete es como un niño gritando por atención. Si le prestas atención, grita más fuerte. Si lo ignoras y simplemente lo observas, se calma y se retira. El budismo llama a esta liberación: si no hay un self, no hay problema. El vicio se disuelve cuando dejas de luchar contra él y en su lugar, simplemente lo observas como un proceso biológico que está ocurriendo, sin tomarlo como una verdad sagrada sobre quién eres. Es el alivio más radical que puedes experimentar. El drama no era real, era una adicción. Ya diagnosticamos el vicio y entendimos su raíz. Ahora viene la parte de la solución y es contraintuitiva. No se trata de simplemente dejar de pensar, porque el intérprete es una función cerebral que no puedes apagar con la fuerza de voluntad. Se trata de cambiar tu identificación. Se trata de convertirte en el observador o la testimonio de tus eventos mentales. El método que desarma el vicio en interpretar se basa en la inteligencia del cerebro derecho, la parte no verbal, espacial, holística y anclada al momento presente. Este es tu verdadero yo, que opera en modo nirvana, contentamiento y tranquilidad, cuando el intérprete se silencia. Aquí te muestro cómo aplicar este método en 2 pasos simples. Paso 1. La etiquetación desactivadora, el antidosis. La próxima vez que sientas un arrebato de ansiedad, ira o juicio, el drama, no te identifiques ni luches. En lugar de eso, realiza una etiquetación mental rápida y desapegada. Cuando sientas la voz de juicio diciendo, «Qué estúpido fui al hacer eso», etiquétalo como, «Esto es el intérprete del cerebro izquierdo creando una narrativa de culpa». Cuando sientas la preocupación por el futuro, esto es el intérprete proyectando un patrón que no existe. Cuando sientas la necesidad de quejarte, esto es el intérprete haciendo un juicio sobre lo que debería ser. Al hacer esto, le quitas la energía vital a la narrativa. La transformas de una verdad sobre ti en un proceso biológico que ocurre en tu cabeza. Al hacerlo, le niegas la dosis de atención al adicto y el drama comienza a disolverse. Paso 2. El foco espacial, la desaceleración rápida. Una de las formas más rápidas de silenciar al intérprete, adicto a las palabras y a la línea del tiempo, es activar el cerebro derecho. Como el hemisferio derecho es espacial y holístico, se encarga de percibir el espacio y el silencio. El ejercicio es simple: durante 5 minutos o cuando sientas el vicio activarse, enfócate en el espacio vacío. Por ejemplo, mientras estás sentado, en lugar de mirar el objeto frente a ti, fócate en el espacio entre tú y el objeto. En lugar de escuchar la música, escucha el silencio entre las notas. Si tienes las manos juntas, enfócate en el espacio entre tus palmas. Este simple truco dirige la atención al modo no verbal y no narrativo del cerebro derecho. El intérprete no tiene nada que interpretar en el espacio y el silencio, así que se calla. Es la forma más rápida de entrar en lo que los atletas llaman estar en la zona o flow. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Recuerda, la meta no es la felicidad forzada, sino el significado. Y ese significado emerge solo cuando el vicio del intérprete no lo está bloqueando con su drama constante. Es un acto de gracia. El mayor miedo que el vicio en interpretar crea es este: si no soy mis pensamientos y mi ego desaparece, ¿qué queda? Es la pregunta que aterroriza al intérprete, porque teme al vacío.
Pero la realidad que revela la neuropsicología es la más hermosa, lo que queda es tu verdadero yo. La noción de que eres una cosa sólida, un sustantivo, llamada yo que se mueve a través del tiempo, es la máxima ilusión. En realidad, eres un verbo, un proceso constante, como un río o un folioscopio. No necesitas ser consistente para ser feliz, porque el yo es un flujo continuo. El tú pecador y el tú santo son solo dos fotos que el intérprete creó, pero el proceso del río es el mismo. El vacío, o sunyata, no es la nada, como el intérprete teme. Es el espacio de la posibilidad. Fíjate en la analogía de la silla no es la madera, es el espacio que define la madera. Si retiras el espacio, no tienes silla, solo un montón de madera. Del mismo modo, el vacío es lo que permite que la forma, tus acciones, tu vida, tus emociones, exista. El vicio en interpretar te obliga a enfocarte solo en la madera, la forma, los juicios, el drama, y te hace ignorar el espacio, la libertad, la paz, el potencial. Cuando liberas el vicio, liberas tu capacidad de compasión. La compasión, que es la empatía real, no la fingida, ocurre cuando activas la función temporoparietal derecha. Esta área te permite ver el mundo desde la perspectiva del otro. ¿Y qué bloquea esto? El vicio en interpretar, que te tiene tan ocupado en tus propias narrativas, tu drama, que no te queda espacio para las narrativas del otro. La compasión es, literalmente, el subproducto de que el intérprete adicto se haya silenciado. Una de las mejores señales de que estás dominando el vicio es cuando puedes cambiar la queja por la gratitud. La queja es la función del intérprete que dice, esto no debería ser así. La gratitud es la función del cerebro derecho que acepta la realidad como es. Al vicioso le encanta quejarse porque mantiene viva la historia de que yo soy la víctima de la realidad. Al ser agradecido, le niegas al intérprete su historia favorita. La gratitud no es solo moralmente buena, es un hack biológico para activar el lado tranquilo y contento de tu cerebro. Este canal existe para explorar ideas poderosas. Este concepto es, sin duda, la llave maestra para salir de la prisión mental que construiste para ti mismo. Ahora ves tu lucha interior desde una perspectiva completamente diferente. El constante drama y sufrimiento no es una falla moral, sino el subproducto de un vicio biológico, la adicción del intérprete del cerebro izquierdo a crear narrativas falsas para mantener vivo un self ilusorio. La verdadera libertad no está en luchar contra tus pensamientos, sino en desidentificarte de ellos. A partir de hoy, cuando enfrentes cualquier juicio, ansiedad o queja, recuerda esto es el intérprete. No soy yo. Y usa la etiquetación desactivadora y el foco en el espacio para silenciar la adicción. Verás cómo el drama comienza a evaporarse y emerge el observador tranquilo. Si no hay un self, no hay problema. Esta es la verdad final que la neurociencia revela y el Zen ha sabido por milenios. Tu paz no se gana, se descubre cuando el vicio se disuelve. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el poder oculto de la intuición y por qué es más lista que tu razón. Nos vemos allí.